Buenos días chicos, espero se encuentren bien allí en casa. Bueno, la clase 2 se titula Estereotipos, Prejuicio, Discriminación y Roles Sociales. Los estereotipos vamos a entender que es una generalización sobre un conjunto de características que creemos son compartidas por todos los miembros de una categoría determinada. Entonces, por ejemplo, el estereotipo del mexicano, si nosotros preguntamos cómo es un mexicano fuera de México, pues inmediatamente van a salir a características como que, bueno, son muy flojos, son muy relajientos, son muy alegres, son personas que les gusta estar conviviendo, son personas impuntuales, ¿verdad? Desgraciadamente tiene muchas características negativas el estereotipo del mexicano. Entonces, asimismo, son las creencias y atribuciones preconcebidas sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse las personas de manera que a cada género se le reconoce un determinado comportamiento, una forma de ser, una apariencia, una vestimenta definida. Entonces empezamos desde que somos niños, ¿verdad? A los niños los vamos a vestir de azul, a las niñas de rosa. Las niñas tienen que jugar con ciertos juguetes, los niños con tales, deben comportarse así, el niño no debe llorar, la niña sí puede llorar, sí puede expresar sus sentimientos. Y bueno, y así nos vamos con una infinidad de características que nos van estereotipando y nos van haciendo que pertenezcamos a un grupo. Ahorita en la actualidad, como vemos a muchos grupos feministas que están luchando porque esta situación se haga ya de manera distinta, que se haga de manera diferente, que a la mujer no se le vea como la clásica mujer que está en casa, que nada más va a servir para atender al esposo, que no tiene oportunidades de trabajo. O sea, ya esto ha cambiado mucho y cada día que pasa el tiempo pues cambia un poquito más, ¿no? Los estereotipos pueden ser negativos, positivos o neutrales. En todas las cosas marca el papel y las habilidades tanto de las mujeres como de los hombres desde que nacen, generando muchas veces situaciones de desigualdad y discriminación. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de estereotipo. Aquí puse algunos, que dice tipos de estereotipos: el rockero no es hijo del diablo, ¿verdad? El que viste ropa holgada no es marihuano. El guatemalteco no es pistolero. El que viste a la moda no es homosexual. Las rubias no son tontas. Los gays no tienen sida. Los que viven en Nesa no son delincuentes. Bueno, Nesa es una ciudad de la Ciudad de México que está a las orillas de la ciudad y que pues regularmente se cree que la gente que vive ahí son delincuentes. Los estereotipos de género tienen su origen en la familia y dice el entorno familiar es el primer núcleo donde se aprenden los roles de género. Las niñas y los niños aprenden en el hogar a través de lo que les enseñan sus padres sobre cómo deben comportarse. En muchas ocasiones las niñas y los niños son incluso valorados, premiados o castigados si demuestran comportamientos, intereses o expresiones de emociones de acuerdo a lo que se espera de ellos. La familia sigue transmitiendo estos estereotipos por tradición y son aún considerados por la mayoría como naturales y obvios. Entonces, como ya veníamos diciendo, la familia es un núcleo donde se transmiten muchas cosas entre valores y demás, pero también se van formando esos estereotipos porque nos van marcando la manera en cómo nosotros nos debemos comportar, qué debemos decir, cómo nos debemos vestir, con qué debemos de jugar, qué debemos de hacer. El contexto social. La sociedad dicta un rol de cómo hay que comportarnos de acuerdo con el sexo que tenemos al nacer. En otras palabras, la sociedad establece lo que se espera de nosotros como mujeres u hombres. Esto se hace notar de diversas maneras, desde las distinciones de la ropa de color rosa para niñas y azul para niños, hasta las expresiones que escuchamos a lo largo de nuestras vidas. Tradicionalmente los hombres y las mujeres aceptan estos estereotipos de género como una forma de encajar con el resto del orden social. Entonces, afortunadamente ahorita ya en estos tiempos no se lleva a cabo tal estereotipo tan marcado como se hacía antes. Los medios de comunicación, tanto tradicional como digital, juegan un papel muy importante en la creación de la imagen femenina y masculina estereotipada. Dictan modelos y comportamientos a limitar que son
una vía eficaz para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los mensajes que emiten a diario los medios de comunicación, incluida la publicidad, simplifican la realidad y encasillan a las personas sin permitir que se descubra un modelo de sociedad más igualitario. Entonces todavía vemos anuncios donde utilizan a la mujer como un factor sexual, ¿verdad? En donde, bueno, si tomas cierto vino, si usas determinado coche, vas a tener a una chica de tales características, no rubia, delgada, guapa y demás. Entonces todavía los medios de comunicación a través de sus comerciales muchas veces plasman todavía estos estereotipos de alguna u otra manera. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es una posición inicial de intolerancia y desaprobación que ignora la información que desmiente las creencias negativas previas sobre dichas personas. Es decir, nosotros podemos aprender en casa los prejuicios hacia otras personas. Si por ejemplo en casa son prejuiciosos ante la gente que viste de determinada forma o que es de piel oscura, ¿verdad? O que tiene determinadas características, esos prejuicios que nacen en casa nos los pasan a nosotros y nosotros darnos cuenta que realmente puede ser cierto esa actitud. Un prejuicio es una valoración mental inconsciente respecto a un objeto colectivo humano o situación específica que proviene no del contacto directo o la experiencia, sino de una consideración previa que a menudo distorsiona la percepción de lo prejuzgado. Es decir, el prejuicio entonces es adelantarnos a hacer un juicio sobre la persona a la que estamos viendo. Y muchas veces entonces, por ejemplo, aquí en la imagen que vemos una persona tatuada, pues inmediatamente volteamos a verle y ya estamos pensando que es un drogadicto, que es un delincuente por ciertas características que tiene. Y muchas veces eso no es cierto. ¿Cuáles son los tipos de prejuicio? Pues tenemos primero el prejuicio de origen, que consiste en privilegiar a un grupo humano por encima de otros, o en rechazar a alguno a priori, simplemente por compartir su lugar de origen o nacionalidad o por desestimar la nacionalidad de dicha persona. Ejemplo, en América Latina algunas nacionalidades son desfavorecidas como la colombiana asociada al tráfico de drogas y al sicariato, ¿sí? Entonces, desgraciadamente si decimos Colombia, inmediatamente viene a nuestra mente pues la marihuana, ¿no? Prejuicios raciales. Basan su apreciación de las colectividades o los individuos en sus rasgos fenotípicos o con su color de piel, atribuyéndoles determinadas características mentales, físicas o culturales. Ejemplo, a menudo se afirma que los otros descendientes son buenos para actividades físicas, pero no para los mentales, ¿sí? Es decir, las personas de color, ¿verdad? Que así se le llama, muy mal dicho, se pretende pensar que son mejor para actividades físicas, que serían los deportes, pero no para las mentales, no pueden ser científicos, por ejemplo. Prejuicios de género. Proponen valoraciones de los individuos a los colectivos de acuerdo a su género biológico, masculino o femenino. Muchos roles sociales se determinan en base a esta naturaleza prejuiciosa. Ejemplo, que las mujeres no saben conducir un automóvil o que son muy emocionales y menos racionales, o que los hombres son básicos en su emotividad y no deben llorar nunca. Entonces, pues desgraciadamente todavía en la actualidad se siguen marcando estos patrones de conducta por género, pero pues afortunadamente ahorita ya las cosas se han venido cambiando más todo cada día y la intención es de que sea un equilibrio entre géneros y no se quiera luchar uno contra otro, ¿no? La idea de que el feminismo ahorita esté en nuestros días tan en auge pretende que realmente sea equitativa la situación y que no se nos tache a las mujeres de determinadas características, así como tampoco a los hombres. Entonces, la idea del feminismo, desafortunadamente muchas lo están confundiendo en estos tiempos y no lo están llevando a cabo como debe de ser o como se llevó hace tiempo, donde la lucha realmente era por lograr que la mujer obtuviera beneficios como por ejemplo fue el voto a los partidos políticos, sino que ahora pues ya nada más se están peleando a veces por tonterías,
¿sí? Y realmente no se están respetando uno al otro respecto a lo que realmente se busca, ¿no? Que es la igualdad de géneros. Prejuicios sexuales. Semejantes a los de género, se fundamentan en la orientación sexual y los roles sexuales tradicionales, para validar o rechazar a priori algún colectivo o conducta. Por ejemplo, se afirma a menudo que los homosexuales son promiscuos o que son más propensos a enfermedades adicionales o conductas delictivas que los heterosexuales. Entonces, pues esto todavía se cree, que muchas veces es equivocada esta idea, ¿verdad?, de que los homosexuales son más propensos a adquirir enfermedades venéreas, y esto no es cierto, ¿verdad? Puede ser cualquier persona, nada tiene que ver la definición sexual, ¿verdad? Prejuicios de clase. Atribuyen a los individuos de las distintas clases sociales algunas características éticas, morales o conducta específica, a menudo derivado hacia el clasismo. Por ejemplo, afirmar que los pobres son más propensos a delinquir, solo por serlo así, solo por ser pobres. Entonces aquí, como dice el letrero, la policía me persigue por ser pobre. Prejuicios políticos. Fundamentan su apreciación de una persona o una colectividad en su adherencia a un sector político determinado o sus ideales sociales. Por ejemplo, creer que por ser comunista se es flojo o no se quiere trabajar, o que se es violento y peligroso. Prejuicios de apariencia. A menudo expresan rechazo por un individuo cuya apariencia derive de los cánones aceptados, atribuyéndole conductas preferenciales o defectos. Por ejemplo, se suele decir que las mujeres rubias son tontas o que los gordos son simpáticos. Prejuicios de edad. Suele atribuirse características a los individuos en base a su edad, ignorando que el desarrollo psíquico y social varía de acuerdo a otros factores, que es el crecimiento cronológico. Por ejemplo, el lugar común de que los ancianos son inofensivos y bondadosos, o desapasionados e inocentes. Y muchas veces pues esto no sucede así. A veces podemos ver ancianos que son pues fuertes, ¿verdad?, que se defienden y que no precisamente son bondadosos, que a veces tienen carácter fuerte, ¿no? Prejuicios étnicos. Semejantes a los raciales, pero juzgan a partir de costumbres culturales, gastronómicas, musicales o un conjunto humano determinado. Por ejemplo, se dice que los asiáticos comen perros y gatos, mientras que los franceses son buenos cocineros. Prejuicios profesionales. Atribuyen a un individuo o a su colectividad profesional alguna condición específica, a menudo vinculada con una apreciación de otra naturaleza, ya sea sexual, moral o de género. Por ejemplo, los arquitectos suelen ser homosexuales o los abogados son ladrones. Prejuicios religiosos. Cercanos a los étnicos, rechazan o aprueban a priori a quienes profesen algún tipo de determinada religiosidad o misticismo. Por ejemplo, se acusa a los protestantes de puritanismo, a los católicos de hipocresía y a los budistas de imperturbabilidad. Es decir, que no se perturban con cualquier cosa. Prejuicios educativos. Fundamentan su discrecionalidad en el nivel de educación formal de un individuo. Por ejemplo, que ir a la universidad garantiza inteligencia y honradez, o que las personas educadas son aburridas. Prejuicios con animales. A menudo se tiene también una actitud prejuiciosa respecto a grupos de animales o a las personas que interactúan con ellos o que los prefieren. Por ejemplo, se dice que los dueños de perros son de una manera y los dueños de gatos de otra, que las mujeres solas prefieren a los gatos. Prejuicios de otra naturaleza. Existen prejuicios puntuales de otra naturaleza vinculados a tribus urbanas, gustos estéticos, preferencias personales o conductas de consumo, que si bien no entran
del todo en ninguna de las categorías anteriores son también movilizadores de imaginario social. Por ejemplo, a menudo se piensa que las personas tatuadas son más propensas al vicio y a la delincuencia, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por discriminación? Es la manifestación conductual de los prejuicios y que consiste en actos desfavorables hacia algún individuo o hacia todos los miembros de un grupo determinado que los lleva a padecer la falta de oportunidades y el rechazo social. Entonces, la manera en cómo nosotros vamos a proyectar o a plasmar nuestros prejuicios es a través de la discriminación. Esa es la acción que vamos a utilizar. Y el rol, finalmente, es una directriz o pauta culturalmente determinada que les hace saber a la gente qué actitudes o conductas esperan de ella en una situación social determinada. Entonces, aquí puse de ejemplo el rol del educador, que debe ser evaluador, investigador, educador, coordinador, dar apoyo y mediador de problemas. Entonces nosotros, dependiendo del rol que estemos jugando, ¿verdad? Por el rol puede ser de alumno, de hijo, de padre, ¿sí? Ese rol que nosotros tengamos nos va a definir en las características que debemos cumplir para poder cumplir adecuadamente con ese rol que se nos está dando. Si no cumplimos con esas características, entonces no estamos cumpliendo con ese rol. Entonces, dentro de una sociedad donde se están viendo este tipo de situaciones como el prejuicio, ¿verdad? Los estereotipos, pues nosotros podemos estar cayendo en determinados roles que han sido prejuiciados y que han sido estereotipados y que muchas veces pues no vamos a estar de acuerdo a que esas características que se dicen de ese estereotipo pues las tengamos nosotros, ¿verdad? Bueno, la tarea que sale de este tema, chicos, es un cuadro comparativo de los tipos de prejuicio. Ya vimos todos los tipos de prejuicio que hay. Entonces, se anotan en la primera columna el tipo de prejuicio, anotan en la segunda columna la descripción del prejuicio, o sea, su definición, anotan en la tercera columna un ejemplo del prejuicio. Ya yo di un ejemplo de cada uno, den otro, no vayan a dar el mismo. Colocan en la cuarta columna una imagen que especifique el tipo de prejuicio y pues lo entregan en tiempo y forma. Entonces, fíjense bien los indicadores que estoy pidiendo para esta tarea. Bueno, chicos, pues terminamos con esto y espero que estén muy bien en casa. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.